Bueno, catedrático, tengan ustedes muy buenas tardes, compañeros míos. Quien les habla pues es el humilde servidor César Gabriel Retamoso Mayorga. Hoy les voy a hablar un poquito pues de nuestro queridísimo y gran reconocido por su ideología, que es José Carlos Mariátegui. Vamos a empezar en primer lugar pues con su biografía, de dónde es natural, de dónde proviene pues nuestro queridísimo amigo José Carlos Mariátegui y sus aportes y su estrecha relación con nuestro querido amigo también Carlos Marx. Bueno, las frases motivadoras que Carlos Mariátegui nos ha podido inculcar, ¿no?, mientras su existencia, fue pues no como uno de ellos que dice: tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional, pero tenemos también el deber de no ignorar la realidad mundial. ¿Qué quiere decir o qué nos quiere dar a conocer con esto Carlos Mariátegui? Pues nos quiere decir que no solo debemos preocuparnos pues de nuestra nacionalidad o de nuestra nación, ¿no?, que de nuestra situación en cual nos encontramos, sino preocuparnos pues de la situación de nosotros, de lo que nosotros nos encontramos pues, ya sea pues en Latinoamérica o a nivel mundial, porque la situación que ellos pasen al exterior también nos debe preocupar, que al igual que ellos, nuestra situación debe preocuparlos. Seguido también Carlos Mariátegui nos dice pues que el Perú es el fragmento de un mundo que sigue una trayectoria solidaria. Para Carlos Mariátegui pues el Perú ha sido un país donde que su enfoque para la ayuda o su apoyo ha sido su pueblo, no su sociedad. Eso ha sido su primer punto para poder evaluar para Carlos Mariátegui para un cambio. Y como último punto, como última frase motivadora de Carlos Mariátegui, pues era: pues los pueblos con más aptitud para el progreso son siempre aquellos con más aptitud para aceptar las consecuencias de su civilización y su época. Con esto nos quiere dar a entender pues Carlos Mariátegui pues que nosotros, para tener un cambio como país, como una nación, como una sociedad que quiere un cambio pues general, ¿no?, ya que hoy en actual vivimos pues tanto crisis, tanto que no lo podemos llamar democracia. Para Carlos Mariátegui, un pueblo o los pueblos que quieren un cambio tienen que pasar crisis, y ese pueblo que soporta esa crisis, pues ese pueblo que ha sido apto, ha sido capaz, que ha buscado desde un principio hasta un fin un cambio. Mira, los datos biográficos de José Carlos Mariátegui. Bueno, para empezar, ¿no?, con la biografía de Carlos Mariátegui, vamos a decir pues que él ha nacido en Moquegua el 14 de junio de 1894. Sus padres fueron pues el señor Vasco Francisco Javier Mariátegui Requejo y María Amalia Lachira Vallejos. Tuvo varios hermanos, de los cuales sobrevivieron solo dos, Guillermina y Julio César. Abandonados por el padre, se ven obligados a buscar mejor fortuna en Lima. Carlos Mariátegui pues llega a vivir en Huacho 5 años, en 1899. Y en 1991, a los 7 años, ingresa a la escuela. Es donde en ahí José Carlos Mariátegui va a empezar sus estudios, va a empezar a desarrollar su mentalidad, y desde pequeño ha querido o va a buscar ese cambio dentro de su institución y dentro de su distrito. En 1902, a los 8 años, tras un accidente en la escuela, en la pierna izquierda, José Carlos Mariátegui es internado en la Mansión de Santa Fe más de 3 meses. La capital convaleció inmovilizado, más de 3 años ha estado inmovilizado pues Carlos Mariátegui. Se convierte en un gran lector y escritor autodidacta. Cuando tenía 13 años, José Carlos Mariátegui ya empezó a escribir frases motivadoras. Incluso ha ganado en su institución con unas frases de poesía, de redacción, de dedicatoria, unas frases pues que conmovía al mismo gobierno que de ese entonces. El Mariátegui llegó a formarse en periodismo. Ha sido un afán, ha buscado siempre impactar, ¿no?, desde la mente hasta convencer al individuo. Bueno, el punto donde inicia José Carlos Mariátegui es criticando, ¿no?,
al gobierno de Augusto B. Leguía y se vuelve la voz de los obreros al fundar la Federación Obrera Regional Peruana. Acordemos que es su primera fundación, que ha fundado la Federación Obrera Regional Peruana en el gobierno de Augusto B. Leguía. Bueno, continuando, él viajó para Europa gracias a una beca que le fue entregada por en ese entonces el presidente Carlos B. Leguía. Pero fue una estrategia, no una forma encubierta de deportarlo al mismo Carlos Mariátegui. Bueno, Mariátegui pues se ha recorrido el país de Francia, Alemania, Austria, y en 17 de marzo de 1923, a los 29 años, regresa a Lima. Comienza a escribir artículos acerca pues de la situación social en Europa. Tenemos que entender que Carlos Mariátegui no solo se ha preocupado pues de nuestro país, en la situación que nosotros nos encontramos en ese entonces, sino se ha preocupado de la situación en cual se encontraba en Europa. Debemos recordar también que Europa no ha sido un país que ha sido establecido hasta hoy en la actualidad pues con una estabilidad económica única, sino pues se ha mantenido inestable, ya sea económico, en su sociedad o en la política. En 1924, a sus 30 años, Carlos Mariátegui pues fue a amputarse la pierna. En septiembre de 1926, a los 32 años, funda la revista Amauta. Tenemos que entender que Carlos Mariátegui ha sido el primer fundador de la revista Amauta, que más adelante pues la revista Amauta ha tenido modificaciones, incluso han querido fundar de nuevo, pero ya bueno, ¿no? Ha sido en ese entonces, pues según la historia, de acuerdo a sus contrincantes que existía, o a sus opositores en ese momento que existía de José Carlos Mariátegui. Fue puesto en prisión en 1927, a los 33 años, durante el proceso contra los comunistas. Pero luego le dieron arresto domiciliario, pero donde que sí o sí a Carlos Mariátegui no querían o no le permitían a que podía compartir su ideología mediante a sus pueblos o a la sociedad, porque eso ha sido desde un inicio, o sea, se han dado cuenta, ¿no? La sociedad peruana en ese entonces, que Carlos Mariátegui iba con la verdad, iba con un cambio pues establecido, con un cambio íntegro, con un cambio pues que quería para lo mejor para el Perú y para Europa también. En 1928, Carlos Mariátegui pues a sus 34 años rompe con el APRA del líder Víctor Raúl Haya de la Torre. Todos conocemos que el líder del APRA siempre lo ha sido el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, y funda el Partido Socialista Peruano. Cuando José Carlos Mariátegui deja de formar parte del APRA, pues él inmediatamente funda un partido con denominación Partido Socialista Peruano o Partido Comunista del Perú, que así muchos de ese entonces pues lo han conocido. En 1929, a los 35 años, funda la Confederación General de Trabajadores del Perú. Recordemos que Carlos Mariátegui hasta el entonces ha fundado la revista Amauta, ha fundado el Partido Socialista y ahora ha fundado también la Confederación General de Trabajadores del Perú. Finalmente, debido a las complicaciones ligadas a la amputación de su pierna, como se la ha podido exponer, Carlos Mariátegui con sus 33 años pues se le ha amputado la pierna. Mariátegui es internado de emergencia en la clínica Villarán. Fallece el 16 de abril de 1930 a los 36 años. Escuchen bien, a sus 36 años, muy joven para ese entonces, casi en vísperas de su esperado viaje para radicar en Buenos Aires, porque él buscaba pues ya desde un inicio hacer un cambio de una manera emergente, de una manera ya oportuno, porque era ya el momento indicado, ¿no? Ya no podía esperar más de lo que se vivía en ese entonces. Fue enterrado en el cementerio Presbiterio Matías Maestro, Lima, bajo una gran roca, al igual que su compañero de polémicas Víctor Raúl Haya de la Torre. Aparte de que hayan tenido polémicas, recordemos, con Víctor Haya de la Torre, han sido grandes amigos, han compartido muchos pensamientos, aparte de eso, ya que han sido como podemos llamar enemigos, pero
al fin de cabo han sido unos grandes amigos para ese entonces. Para acotar también, ¿no? José Carlos Mariátegui, ahora vamos a empezar, ¿no? con sus seudónimos, cómo se le ha conocido a José Carlos Mariátegui. Muchos en libros podemos encontrar como el de siempre, el gran Amauta. Esos son algunos seudónimos que él se le ha podido llamar o se lo ha podido conocer a Carlos Mariátegui. Entre ellos tenemos seudónimos como también le conocían como el Jack, el Kendall, el Caramoyille, el JC, Sinfrid, el de siempre, Juan Chroniqueur, el 10º y 7º. También con ese se le ha podido conocer, ¿no? En toda parte de Francia, cuando él ha podido viajar, ¿no? Porque él no ha querido más que todo buscar fama con su nombre, sino él ha querido buscar, internalizar, concientizar a cada persona que se le cruzaba en su andar de la vida. Los diarios que él ha podido fundar en toda su corta vida, pues ha sido en 1909 que el diario La Prensa, en 1916 pues Colónida, en ese mismo año también El Tiempo, en 1918 Nuestra Época, y así muchos, ¿no? En 1919 creó el diario La Razón. Bueno, entre las revistas también pues en 1914 fundó, ¿no? El Mundo Limeño, el Turf Renacimiento, en 1926 Amauta. Bueno, antecedentes del tema, ¿no? Antecedentes pues de nosotros que vamos a conocer a José Carlos Mariátegui. Desde 1884, las ideas anarquistas influyen en el movimiento artesano y obrero. En 1894, Estados Unidos ocupa el primer lugar dentro de las naciones industrializadas. En 1984, Chile se funda la Confederación Obrera de Sociedades Unidas. Resolución General del Sexto Congreso Nacional del Partido Comunista del Perú. Recordemos que el Partido Comunista del Perú ha fundado el señor Carlos Mariátegui. Bueno, valoró el significado histórico de su pensamiento y obra. Él, pues, ha habido personas, ¿no?, que han querido infringir en su pensamiento. Tenemos que recordar que ahora vamos a empezar a nombrar al señor Marx, que él ha sido, y ya muchos conocemos y todos hemos podido leer, aunque sea un pequeño fragmento, de su ideología comunista del señor Marx, y la relación que va a tener Carlos Mariátegui con el señor Carlos Marx. Llamó a continuar su herencia ideológica, política, intelectual y moral. Recordemos, Carlos Mariátegui siempre ha buscado tener o descender o dejar un pequeño pensamiento o una pequeña ideología de que él manejaba en su sociedad. Ha querido heredar entre sus generaciones que han seguido en la sociedad, ese pensamiento, esa hilación que ha querido tener, o una estrecha relación que ha querido tener con el comunismo. Asignó el estudio de su obra y que hace revolucionario un lugar fundamental. Aquí cuando yo nombro obra, ¿qué quiere decir? A esa obra tan conocida por muchos peruanos, cuáles los 7 ensayos de la realidad o de la interpretación de la realidad peruana. Bueno, las pequeñas obras que podemos conocer, como ya les he podido nombrar, pues entre ellos tenemos muchas obras que ha escrito José Carlos Mariátegui mediante su vida, ¿no?, en su pequeña trayectoria. Tenemos La escena contemporánea, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, La novela y la vida, El artista en la época, Signos y obras, Análisis de pensamiento literario contemporáneo, Historia de crisis mundial y conferencias pronunciadas en 1923. Y por último, y la más conocida por muchos peruanos que podemos apreciar de esta prestigiosa obra, es pues llamado 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bueno, en la propuesta, ¿no?, de Carlos Mariátegui sobre la educación vamos a encontrar pues muchas opiniones, muchos conceptos de Carlos Mariátegui con esa relación hacia la educación. Para José Carlos Mariátegui, la educación es un fenómeno social que debe ser asumido desde sus cimientos políticos y económicos,
¿Qué nos quiere dar a conocer con esto, José Carlos Mariátegui? Que la educación va a depender de la sociedad, va a depender en cómo tú tienes esa relación, va a depender esa relación pues que tienes al compartir tus ideas con un compañero al lado, va a depender pues de mucho de lo que tú vas a interpretar de las diferentes situaciones que pasan frente a tu vista, frente a tu andar de tu vida. La educación es un proceso que debe desarrollarse en los educandos dentro de un nacionalismo bien comprendido. Aquí vamos a tomar ese punto, el nacionalismo bien comprendido. Muchos hoy en día interpretan pues que el nacionalismo pues es nomás un pensamiento de un, podemos llamar pues no vulgarmente de un loco. No, el nacionalismo bien internalizado es pues en pocas palabras el cambio por el bien del pueblo. A eso se le puede llamar un nacionalismo bien comprendido. Y para ello, si es que queremos un cambio entendido, un cambio para el pueblo, tenemos que saber que la educación es la fuente, es el pilar. Bueno, para continuando, la enseñanza que nos quiere dar José Carlos Mariátegui pues es en el régimen, digamos, burgués o un régimen pues de alta incurnia, sobre todo con una enseñanza de clase. La escuela burguesa distingue y separa a los niños en dos clases diferentes, porque la enseñanza es diferente, como han podido notar, señor catedrático o compañeros míos, o todos oyentes que puedan estar escuchándome. La enseñanza varía. Podemos saber hoy en provincia cómo enseñan, podemos notar cómo en la capital se enseña, pero eso para Carlos Mariátegui va a ser va a traer una consecuencia muy grave, que el niño formado en una provincia a comparación con el niño que está siendo formado en la capital, van a tener ese punto de vista diferente de la sociedad peruana y de la política peruana. Para Carlos Mariátegui pues una frase muy importante: no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar por ende su superestructura política. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a conocer José Carlos Mariátegui con esto? Pues nos quiere dar a conocer que José Carlos Mariátegui nos ha querido indicar que si es que la educación va a ser diferente en la provincia y va a ser diferente en la capital, no va a haber un cambio. Vamos a seguir estancados, porque depende de la educación y de la enseñanza por igual para tener un cambio. Yo no te hablo de un cambio pues superficial, de un cambio general, de un cambio real, de un cambio donde que Carlos Mariátegui ha querido y ha buscado durante toda su vida. Por más opositores que han querido cambiar su ideología, han querido cambiar su pensamiento, ha sido en vano. Para Carlos Mariátegui, lo que influye en la enseñanza o la educación para la sociedad son 3 puntos: la iglesia, la familia y la sociedad. ¿Por qué digo la iglesia? Porque la iglesia cambia, concientiza, pero para su conveniencia, para su beneficio. Mariátegui, pues, en el corazón de su heterodoxia marxista, porque ahora ya vamos a pronunciar el marxismo, de la singularidad de su discurso filosófico y político, se encuentra un momento irridiculablemente revolucionario. Él ridiculiza, discúlpeme, la iglesia, pero para él su punto o su nudo de cambio es el pueblo, la familia y la sociedad. Para acotar, la familia es la presencia trabajadora, luchadora, que ellos buscan, pues, ¿no?, a su juventud, a sus descendientes, que estudien, que busquen el bienestar, ya no vivan esa misma situación que han vivido en el pasado, sino vivan pues una situación de cambio para su familia y por ende para la sociedad. Y si hay un cambio en la sociedad, va a haber un cambio para su país. Y qué más, como ha buscado Carlos Mariátegui, un cambio para su país y para todo el mundo. Mariátegui fue un marxista creador por muchas razones. En primer lugar está por su conocimiento de Marx y de los marxistas de su tiempo. Para él,
su ideología, él ha podido lograr interpretar lo que ha querido decirnos el señor Carlos Marx. Él ha buscado y lo ha podido lograr el cambio por su conocimiento de la realidad peruana y europea. ¿Qué quiere decir? Cuando Carlos Mariátegui busca o anda o lo manda, ¿no? Podemos decir, a Europa, él ha visto cómo vivían ellos y cómo también él, cuando ha estado en el Perú, lo ha vivido. Entonces, pues Carlos Mariátegui no era superficial, no es que él contaba de lo que lo han contado, sino él lo ha vivido y lo ha interpretado de acuerdo a ello los pensamientos de Carlos Marx, y ha podido entender qué es lo que nos ha querido decir Carlos Marx, y Carlos Mariátegui ha querido dar a entender ello a nuestro país y a toda Europa, porque asumió también el pensamiento de Carlos Marx con pasión y voluntad. Nadie le ha obligado a él, nadie le ha dicho pues lee este libro o lee pues los pensamientos del señor Carlos Marx, sino él, por voluntad y por pasión, por un cambio de su país y de Europa, ha querido leer por voluntad propia, y él ha buscado hasta su último minuto de vida un cambio para su país y un cambio para toda Europa, porque también él, el pensamiento de Carlos Marx, lo ha asumido pues en su forma de vivir. Él lo ha vivido, él ha querido interpretar, y no solo lo ha leído, sino lo ha practicado y lo ha puesto pues a conocer en sus pequeños andares de su vida. Fines de la educación para Carlos Marx. Para Mariátegui, la educación tiene por finalidad forjar al hombre nuevo, hombres pensantes y operantes, capaces de interpretar su realidad para transformarla a través del trabajo productivo. El hombre se realiza en su trabajo. ¿Qué nos quiere decir con esto Carlos Mariátegui? Pues Carlos Mariátegui nos quiere decir que todos somos capaces, pero si uno no le enseña a que él es capaz, siempre va a estar metido, hundido en ese hoyo, ¿no? Carlos Mariátegui nos quiere dar a conocer, hay que enseñarle, hay que informarle que cada uno de nosotros somos capaces, pero depende de cada uno de nosotros interpretar, depende de cada uno de nosotros reaccionar frente a la situación actual que vivimos o frente a la situación que nuestros antepasados lo han vivido. Y si nosotros nos quedamos con manos cruzadas, igual lo vamos a vivir. Carlos Marx ha querido dar un cambio. Carlos Mariátegui ha querido darnos un cambio. Pero si tú no tienes voluntad, como Carlos Mariátegui ha tenido, o esa pasión para un cambio, o por obligación, o porque alguien te lo dijo, ¿quieres un cambio? No, Señor. Queremos que de nosotros nacer con voluntad, buscar un cambio. De nosotros debe nacer para el bienestar de nuestra generación que viene al futuro. Mariátegui propuso, para finalizar, que la escuela del trabajo debe ser planteada como concepción, como fin y como método. Interprétenlo eso, queridos compañeros, catedráticos y todos los oyentes. Mariátegui siempre ha buscado o siempre se ha enfocado en la educación, porque depende de ello, de la educación, que una persona o un niño, una persona pues que recién está empezando a entender, se le tiene que hacer entender con la realidad, no con pensamientos pues superficiales. Para terminar, señor catedrático y compañeros, les voy a dar una pequeña frase de Carlos Mariátegui, pues, ¿no? Sostenía Carlos Mariátegui que se debe cambiar la base económica y política. Si aspirábamos a producir cambios reales en la educación, era necesario pensar en nuevos medios organizacionales, legales y de previsión que operativicen como instrumentos de apoyo a la labor pedagógica, una nueva organización de la enseñanza y la participación activa de un sindicato en el que se agrupen todos los maestros. Para terminar, catedrático, Carlos Mariátegui pues nos ha querido indicar, nos ha querido mostrar, en ese entonces pues que todos abran los ojos, que el nudo para el cambio está en la educación, y para ello pues también los maestros tenían que poder agruparse,
y dar una misma enseñanza para todos, no dividido, que para el alumno de la capital y para el alumno de la provincia se le enseñe diferente. Eso ha querido darnos a entender Mariátegui, porque depende de ello cambiar, concientizar a cada niño, y cada niño entienda cuál es la realidad que vivimos, no engañarnos, no pues pintarlo o hacer cortina, ¿no? De pues algo superficial, de que lo que está sucediendo es lo bueno. Así que, catedrático, con todo respeto hacia mis compañeros, con todo respeto al público en general, si queremos cambio, eduquémonos, eduquen con la realidad. Muchas gracias.